es más Mão grande de que Deus está tus mais grande que o situaciones. problema não que você luta com ele durante o dia. Que la mano de Dios es más grande con los problemas que tú Pini, luchas back, todos los días. pode emanar de Deus. Venga debajo de la mano de Dios. Deus avisa que era Ezequiel. Dios dijo a Ezequiel, Ezequiel, bota querer que eu isso não aqui não por viva. Dios dijo a Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos van a ser revividas? Meu irmão, bota querer que Deus por fazer algo dentro da situação avimenta. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo en tu situación en esta mañana? Bota avisar amém. Me dices amén. Pero segundo bota querer, segundo vos querer, lo sucede cubo. Como tú crees, va a suceder. Ezequiel dijo Senhor, Ezequiel dijo al Señor, Senhor, abo sosa. Señor, tú solamente sabes. Meu irmão, estima tincos nang kuta Dios sosa de movida. Queridos hermanos, en tu vida solamente Dios sabe lo que Di pasa. com pa sombra eta den e magna de Dios. Porque está en mano de Dios. Eta den e poder de Dios. Está en el poder de Dios. Eta den e sometimiento de Dios. Está en la obediencia de Dios. Eta den e bondad de Dios. En la bondad de Dios. Es decir. Ezequiel dijo Señor, abo sosa Señor. Ezequiel dijo al Señor, tú solo sabes, Señor. Meu irmão, estima, Deus vai transformar eu isso não. Deus vai formar eu isso não. Deus vai transformar não pec completamente. El Señor va a transformar los huesos completamente. Esto se me queridos acorda. hermanos. Me hace recordar. Mas vai lá com trabalho de Santana. Fui a ver un trabajo en el cementerio. E ora mais chega a senhora que a dunami e trabalho e digo me guarda e persona não concerne bini então nós vai abrir e graf. Y cuando yo fui a hablar con la persona encargado con el cementerio, me dijo, espera para las personas que van a encargar con un sepulcro, viene. Mientras nós estava tapado, já está esperando e persona não e digo me tá sutata tá aqui dentro. Mientras estuvimos esperando por las personas, me dijo que su papá estaba aquí. E digo me sutata tem 27 anos morto aqui dentro e sutata tá hamburger curva grande. Dijo que su papá estaba enterrado aquí y tiene 27 anos. 27 años que ha fallecido y es un hombre corpulento, grande. E me guarda não bini para mim ora não abre e graf e curva turbulento e me que mire. Y estuve esperando las personas para venir a abrir el sepulcro para ver el hombre grande que decía la señora. Ora nang abini nang ahabri e graf e nang ahala e kai morto halefo. Y cuando vinieron y alaron la caja afuera, E mang akeda e graf akeda den e quando bisa deka lagami bisa siniki e mang e nang ora ka la inka e mang pa halefo e mang di e ka abini den sumanto e ka mes akeda den e cuando quisieran alar la caja afuera, la mano de la caja solamente vino afuera. di kung etapa putri. Estaba putrido. Pero ora kunang agana inter e kafo, Cuando ora kunang ganaron ahabiele, la caja afuera y lo abrieron, mamira solamente un flus pone inang. Y body e flus tabatating hueso seco. y cuando yo abrí la caja, cuando ellos abrieron la caja, solamente había una chaqueta y debajo de la chaqueta solamente huesos secos. E flus tabata asina den bon condition, kumi aya gana di kwe baila be papin iglesia kune. La chaqueta estaba en buena condición todavía y yo tenía ganas de llevarlo, a lavarlo y ponerlo.
Micromang pabosa ese estado de gente después de tiempo. Eso es el estado después del tiempo. Pero Dios avisa Ezequiel, Dios dijo a Ezequiel bota quiere que eu hueso nan aquí por viva. que esos huesos pueden revivirse. Dios dijo ne profetiza over dinan. Dios dijo a Ezequiel, profetízate. Ezequiel dijo eu hueso nan escucha lo que Dios te avisa. Ezequiel dijo a los huesos, escucha lo que Dios está diciendo. Bíblia avisa que estaba dating boroto de hueso. La Biblia registra que había un boroto de huesos. De como sombra cada hueso estaba a buscar su mes hueso. Porque cada hueso estaba buscando su propio hueso. Por ejemplo, aqui lá conosco é lugar aqui pone e valle de hueso seco. Hueso só estava plamando de inter e hogar aqui. Por ejemplo, si cogemos ese lugar como el valle de huesos secos y todos los huesos estaban alborotados aquí adentro, E quizás botem hueso, quizás o hueso está de que há, e outro hueso está de que há. Então, ora que Ezequiel a profetizar contra su hueso. y que uno de los huesos estaban por allá y el otro por acá, y cuando Ezequiel profetizó, y el hueso de allá tiene que juntarse con lo que está allá. Tapos a Bíblia também estava dating boroto de hueso. Por eso la Biblia nos dice que había un alboroto de huesos, Para sobre cada hueso estava dating mister de su hueso. porque cada hueso necesitaba juntarse con su propio E Deus hueso. dijo Ezequiel sigue profetizar Y over Dios dijo a Ezequiel, sigue Ezequiel profetizando. avisa hueso não escucha lo que é palavra de Deus avisa. Huesos escuchan lo que la palabra de Dios dice. Bíblia avisa que Deus avisa Ezequiel é hueso não seco, não arranha músculo. La Biblia nos dice que Dios dijo a Ezequiel que los huesos secos ya recibieron músculos. E Ezequiel sigue profetizar. Y Ezequiel siguió profetizando. E Bíblia avisa Ezequiel é hueso não arranha carne. Los huesos recibieron la carne. Meu irmão estimado, pero Deus dijo Ezequiel, pero é trabalho não está claro ainda. Pero Dios dijo a Ezequiel que el trabajo todavía no está Para listo. sombra, ora comigo começar com trabalho, me que termine completo. Cuando yo empiezo con un trabajo, lo quiero terminar. E Deus que termina seu trabalho que ela começar dembo completo Y Dios quiere terminar el trabajo que empezó en ti en esta mañana. Deus não está claro para começar com trabalho para terminar amanhã. Dios no, está termine completo. Dios no quiere empezar con un trabajo sin terminarlo hoy, pero quiero terminarlo por completo. E Bíblia diz que Deus diz que Ezequiel sigue profetizar. Y Dios dijo a Ezequiel, sigue E Ezequiel profetizando. diz que não escuta o que é palavra de Deus, tá bisa? Huesos secos escuchan lo que Dios está diciendo. Bíblia diz que o hueso não aguardo cobrir com carne. Los huesos fueron cubiertos con E la Deus carne. avisa Ezequiel vai notar algo. Ezequiel, ¿notaste algo? O hueso não fuera que não a receber músculo, fuera que não aguardo cobrir com carne e não aguardo cobrir também com cuero. Fueron, además que fueron cubiertos con la carne, músculos y músculos. carnes, también fueron cubiertos con piel. Amém. Pero o trabalho não estava claro ainda. Pero el trabajo no estaba listo ya. De como passou para Panam por virar exército grande maneira Deus estava a mira, Para que se pueden ponerse como un ejército grande, estava necessário para Deus por adunanan erosea também. era necesario para que Dios hubiera dado a ellos el aliento de vida. Para sombra Deus o propósito estava transformado.
para formar, para restaurar back de El novo. propósito de Dios es para transformarte, renovarte y restaurarte. O sea, a ver, mente me estaba de palabra de Dios. Hoy en esta mañana estuve en la palabra de Dios. Mas a caminda mujer que estaba teniendo 2 años con derrame de sangre. Encontré la mujer que tenía el derrame por 12 años. Vos conocés la historia, bon caminda que ela gasta tur su bien nan, ela gasta tur su placa nan, pero su situación va más atrás. Conoces la historia que ella gastó todo su dinero en todos los recursos y de toda manera se fue atrás. Pero ahora que ela vin encontrar con Jesús, pase a história cortico, Bíblia te dice que ela mexe com Jesus, poder ta salir for de Jesus e poder ta drenta de. Y cuando encontró con Jesús, había un toque de poder que entró a la mujer y a Jesús. E Bíblia te dice que a mulher está temblando em vista de Jesus. Y la mujer vino temblando en la vista de Dios, de Então, Jesús. me apunta me mesmo de com a mulher, ora que Jesus apunta ta quem mexe comigo, de com a mulher aqui tá vindo em sua presença tá tembla. Yo estaba preguntando por qué cuando la mujer recibió ese toque, por qué vino a Jesús temblando. Então, mas saca algo fo. Y yo saqué algo. Me di portar a mulher aqui a pensar que o homem aqui, se me não tem placa para pagar ele, esta coisa, enfermidade, esta botele back riba mim. Y yo pensé, si no tuviera dinero, entonces ese hombre Coisa enfermidade, back, cogía la enfermedad botele back y riba mim. lo ponía sobre mí otra vez. Pero Deus não assim ele. Pero Dios no lo De hizo. como sobre Deus o propósito estava Porque Dios, el propósito de para Dios transformar sua vida, es para transformar para su vida, restaurar sua vida para restaurar e su para vida, formar ele back de para novo. formarlo otra vez. E se ele escuta o que a palavra de Deus está dizendo. Es si él escucha lo que la palabra de Dios dice. Deus diz o Espírito Dios dijo que el Espíritu renta tem eu isso não. entra en los huesos. Meu irmão estima Deus que donava de sua espiritualmente. Dios quiere darte de su Bíblia diz espíritu. que Deus Bíblia diz, assopla, viento na assopla de tur 4 esquinas. Los vientos soplaron de los 4 esquinas. E Bíblia diz que roceia, não há roceia e não tabata. Dagami wa que mais meu pabo. Ora que não há roceia, não haverá ejército grande. Y cuando recibieron el aliento, se volvieron como un ejército grande. Meu irmão estimado porta tem o valle de hueso seco alimenta. Mi hermano estimado, tú puedes estar en el valle de los huesos secos en Sin esta mañana, esperança. sin esperanza. Esperança a desaparecer. La esperanza ha desaparecido. Sin vida. Sin vida. Vida a desaparecer. La vida ha Pero desaparecido. ora que Deus walk de direcção. Cuando Dios ve en tu dirección, Deus está mira que bota ejército grande. Dios ve que tú eres un Deus ejército está grande. mira que ainda me Dios porasi está algo viendo cubo. que todavía puede hacer algo E contigo. Deus que transformava e Deus que restaurava. Dios quiere transformarte y restaurarte. Que bom Deus lo bendicionava. Que Dios lo bendice. Gracias. Esperar en sus promesas,
en sus sendas seré fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin duda de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Eterno Dios, nos te amamos tanto para tu palabra alimenta. Tu palabra, oh Señor, por allá asiento de nuestro corazón alimenta. Que por hacernos hombre y mujer tan útil para seguir el entero camino. Bendicionarnos de manera especial, ahora que nos está ahí. Y traernos back en próxima ocasión, que así nos prosigue a alabado en espíritu y de verdad. Danos fidelmente y danos oración en nombre de Jesús. Podemos sentarnos.